También que sirva como instrumento para verificar si funcionó correctamente este proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, si el docente usó una metodología adecuada, usó herramientas adecuadas para transmitir los conocimientos y si los alumnos pudieron aprender. También valorar los avances del estudiante respecto de sí mismo y respecto del grupo. Esta es otra cuestión importante. El docente, por un lado, tiene objetivos grupales, pero también tiene que pensar en objetivos para estos alumnos, en tanto que puede contextualizar esos aprendizajes de esos alumnos. Y finalmente, permitir que el docente revea las estrategias didácticas y las técnicas para incentivar el interés de los alumnos. Y eso solamente se hace haciendo una reflexión sobre la propia práctica. Es decir, bueno, veo estos instrumentos, estas estrategias generaron el interés de los alumnos, los tengo que modificar, tengo que conservarlos. Sin esto lleva a el análisis permanente de la propia práctica. Entonces, ¿cuáles serían los ítems éticos para reflexionar en este punto? La evaluación tiene que tener como fin último el respeto por la dignidad del alumno. Cuando hablamos de la dignidad del alumno decimos la dignidad de todos y la dignidad de cada uno, es decir, el respeto de los alumnos, pero también la atención a la singularidad de cada uno. Entonces, toda acción evaluativa que suponga un atentado a la persona del alumno es antiética. Si desde el punto de vista ético, decirle a un alumno, por ejemplo, que tiene un retraso, que es un retrasado, fíjense que Bart al final, cuando es desaprobado en el examen, él dice soy un fracaso, es decir, toma esas palabras que le dijeron los adultos y las vuelve como el rasgo que identifica su propio ser. Las evaluaciones educativas tienen que respetar y adaptarse a las diferencias en el ritmo y en las formas del aprendizaje de los alumnos. Esto lo ubicábamos antes como una tensión. Por un lado, llegar a ciertos logros con el grupo de alumnos, pero al mismo tiempo ir atendiendo al ritmo de los aprendizajes singulares. Otro punto en relación con la ética es que la evaluación debe evitar apoyarse en prejuicios raciales, ideológicos, políticos, de género o culturales. Bueno, muchas veces en las prácticas evaluativas hay prejuicios de los docentes que se cuelan a la hora de evaluar. Hay una investigación que se hizo en Buenos Aires con las maestras jardineras de los chicos pequeños y se observaban ciertos prejuicios sexistas. Es decir, por ejemplo, había criterios de evaluación para los nenes, se esperaba que los nenes tengan ciertos logros y se esperaban otros logros de las nenas. Es decir, que los criterios de evaluación cambiaban de acuerdo con el género. Por ejemplo, se esperaba que los nenes sean menos prolijos a la hora de escribir en el cuaderno y entonces el estándar de prolijidad era diferente en los hombres que en las mujeres. O que se esperaba que los nenes sean más indisciplinados y se les tenía más tolerancia porque iban a correr o no iban a prestar atención, y las nenas se les pedía que sean más disciplinadas. Es decir, acá aparecían ciertos rasgos o ciertos sesgos sexistas a la hora de evaluar. Entonces, para no caer en esto, los criterios de evaluación tienen que ser fijados de antemano y tienen que ser adecuados a la etapa evolutiva del alumno, pero no tienen que introducir entonces sesgos raciales o culturales, lo mismo cuando hablábamos de la participación en clase. Y el último punto que tengo acá es que la evaluación es un instrumento para el aprendizaje y nunca un fin en sí misma. Este es otro problema. A veces los docentes evalúan lo que van a enseñar, ¿no? Y entonces viene un alumno y les dice, profesor, esto no lo entendí, ¿me lo puede volver a explicar? Y el docente le dice, no, eso no va en el examen, ¿sí? Entonces lo principal
pasa a ser el examen y no el aprendizaje, cuando tiene que ser al revés, cuando en realidad lo que el docente tiene que buscar es que los alumnos aprendan y no solamente que aprueben o no la evaluación. Bueno, vamos entonces al qué. Los alumnos son evaluados en función de capacidades, en lo conceptual, en lo procedimental, en lo actitudinal. Y también evaluamos la capacidad que tienen para aprender a aprender, es decir, qué metodología usan a la hora de apropiarse de los conocimientos. ¿Cuáles son los ítems para reflexionar en este punto? Bueno, un primer ítem es este, que no se evalúa a las personas sino sus producciones. En el caso de Barr, veíamos que él decía yo soy esto, yo soy lo otro, es decir, que su ser pasaba a ser identificado a lo que él podía producir en ese momento. Y esto que les pasa a los alumnos también pasa muchas veces en la sala de los docentes, cuando los docentes hablan acerca de un alumno que tiene problemas y entonces identifican al alumno con los problemas que tiene en la evaluación. Con lo cual predisponen a todos los docentes que tienen ese alumno a que esperen un bajo rendimiento del alumno. Y otro punto es este de que en la selección y secuenciación de los contenidos no hay neutralidad valorativa. La evaluación de los contenidos tiene que respetar los valores presentes en esa elección. Es decir, si yo elijo enseñar ciertos contenidos, si preparo mis clases y le doy relevancia a ciertas cuestiones, a la hora de evaluar tengo que evaluar eso que enseñé. Es decir, no se puede enseñar un contenido y evaluar otro. Ustedes me dirán, es obvio, pero muchas veces pasa eso, que los docentes enseñan cosas y después evalúan otras, o trabajan con un procedimiento en clase y después evalúan con una metodología totalmente diferente. Bueno, luego tenemos esta cuestión del cuándo. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa de proceso y la evaluación sumativa. Ella, a medida que va marcando acá vemos que el recorrido que hace cada alumno es diferente. Si tuviéramos que ubicarlo a Barth, probablemente lo ubicaríamos en el muchachito de arriba, que tiene que hacer un recorrido mayor que otros chicos. Es decir, la evaluación diagnóstico nos tiene que servir para ver en dónde está parado cada alumno y qué es lo que le falta para llegar a esos objetivos finales que yo tengo. Y valorar, a la hora de evaluar, el esfuerzo que hizo cada alumno y el recorrido que hizo, más allá de si aprobó o llegó a los 6 puntos, como esperaba la maestra que llegara. Entonces, algunos ítems para reflexionar son: los docentes no tienen que evaluar solamente los productos, no tienen que evaluar solamente el final de esa carrera, sino que tienen que evaluar el diagnóstico y el proceso. Y esto es lo que llamábamos antes la contextualización de la evaluación, poder evaluar el diagnóstico y el recorrido que va haciendo cada alumno para llegar a esas metas que se propone. Bueno, otro punto es cómo. Aquí entra a jugar la cuestión de los instrumentos. En el texto que redacté para esta charla hay un cuadro en donde hay toda una serie de instrumentos propuestos, es un texto muy largo. Hay muchos instrumentos para evaluar y hay que usar un set de instrumentos a la hora de evaluar. Entonces, algunos ítems que tenemos acá para reflexionar son: las evaluaciones tienen que ser diversificadas en su presentación para que los alumnos puedan captar, puedan manifestar esos aprendizajes que realizaron por diferentes vías. En la medida que los alumnos tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes inteligencias, también nosotros tenemos que tener diferentes instrumentos para poder recolectar información acerca de esas capacidades distintas. Los instrumentos de evaluación tienen que permitir evaluar los contenidos, todos los contenidos. Este es otro tema. Muchas veces se evalúa solo lo conceptual, pero nos olvidamos de evaluar las actitudes o los procedimientos o las
las habilidades para hacer algo. Si lo consideramos importante, si consideramos que esto tiene que estar en el contenido de lo que enseñamos, también lo tenemos que evaluar. Y diseñar herramientas, instrumentos para evaluar cambios de actitudes, formas de participación diferentes, cambio de habilidades. Entonces hay evaluaciones que siempre van a evaluar algún aspecto y otro no. Por eso es importante una diversidad en los instrumentos. Y los instrumentos no son ni buenos ni malos, hay que usarlos en función de lo que se quiere evaluar y en función del grupo al que se quiere evaluar. Yo diría que lo malo es usar un solo instrumento mucho tiempo, ¿sí? Hay docentes, les cuento brevemente una anécdota, una alumna me decía que había cursado una materia, 10 años después había cursado la hermana de ella y el docente tomaba la misma prueba que a ella le había tomado 10 años antes. Es decir, siempre la misma prueba. Ella le pasó los apuntes a la hermana con la prueba y la prueba era la misma. Esto no puede pasar porque justamente tenemos que adecuar las evaluaciones a los alumnos que tenemos. Los alumnos van cambiando los momentos, pero también va cambiando el grupo de alumnos. Si hacemos un buen diagnóstico, tenemos que pensar que tenemos que usar instrumentos diferentes con el grupo de alumnos diferente que tenemos cada año. Bueno, ¿a quién se evalúa? Bueno, algunos ítems para reflexionar son estos de que la evaluación muchas veces recae en el último eslabón de la cadena de poder o de la cadena jerárquica. Sobre este tema de la relación asimétrica o la relación de poder que hay en el aula, yo escribí un artículo en el 2004, no lo tomo acá el tema, pero básicamente la cuestión sería que la relación asimétrica o la relación de poder que el docente tiene en relación con el alumno tiene que ser usada para guiar los aprendizajes, para ayudar al alumno y no para el desarrollo de ciertas actitudes muchas veces narcisistas de los docentes de querer tener el poder o querer ser el que manda.